Hola, hola, muy buenos días. Venga, comandante. ¿Cómo le va? Estoy del otro lado de la mesa, en mi lugar no habitual, en el lugar de Nica, el lugar también de Claudio Lobos. Me gusta porque me puedo mover, mirá, y no hace ruido el cable. Bienvenido, buen día, Brian. Buen día, Ciudad de Río Gallegos. Buen día, Santa Cruz y el mundo. Desde ahora y hasta el mediodía, seremos arriba al día. Agradable mañana, a pesar de que se ha levantado el viento. Hubo 2 semanas o un poco más hermosas, casi sin viento en Río Gallegos. Me entregaron mi bicicleta ayer por la tarde-noche y comenzó el viento. Esa es mi suerte. 11 grados 4 la temperatura actual en la capital de Santa Cruz. Humedad del 48%. Viento que sopla desde el oeste a 22 kilómetros por hora y que eventualmente se incrementará con ráfagas que bordeen los 100 kilómetros por hora. Lamentablemente te cuento que será así. La máxima para este viernes está pronosticada en 17 grados y será la antesala de un fin de semana parecido a como estará hoy, incluso el domingo un poco más frío que de costumbre en estos últimos días. Como cada mañana en la selección musical y puesta en el aire está Mr. Brian Álvarez. Buen día. ¿Sabe por qué me senté acá del otro lado? Porque tengo la tele de frente y en la tele que tengo puesto Lusail, aquel escenario histórico donde la selección argentina consiguió su tercera Copa del Mundo hace 2 años nada más, cuando nos familiarizábamos con la cultura catarí o en realidad le invadíamos el país y le dejábamos un poco de nuestra argentinidad a los muchachos. Ahora vuelve la argentinidad porque Franco Colapinto y todos sus seguidores que tienen la posibilidad de ir a Qatar o que viven por ahí cerca, correrán este fin de semana en el Gran Premio, en el anteúltimo Gran Premio de la temporada 2024. Y ya está el movimiento desarrollándose, los muchachos están ahí en el paddock y demás. Quien ya está preparado para salir a pista es Rodrigo Arredondo, que está ya en esta mesa, dispuesto a comenzar una nueva mañana. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, por suerte. Llegando al viernes con las energías justas, te digo, a esta hora. En realidad hoy me quedé dormido. Yo me levantaba a las 5:30 para irme a entrenar y demás. Me quedé dormido. Dije 5 minutos más. Sí. Y me desperté y eran las 7:25. Había pasado casi 2 horas de esos 5 minutos. Y rapidito a prepararme porque teníamos que venir para acá, para la radio. Así que arranqué medio a las apuradas. Todavía siento que me falta como un poco la activación corporal. Pero bueno, capaz que hacía falta esas 2 horitas de sueño. ¿Ponés postergar la alarma? Sí, apretás postergar. Me aparecen 2 opciones en mi celular. Una que es como apagarla y otra que es posponerla 5 minutos. Sí. Y yo tengo una modalidad que el celular vos le escribís un texto y te dice cuando te va a despertar lo que vos le escribís. Entonces a mí me dice, levántate, campeón del mundo. Son las 5:36 de la mañana. Puse 5 minutos y no lo encontré. Te dice No las palabras que vos querés escuchar, digamos. Claro. Yo desde que salimos campeones del mundo me levanto. De hecho, mi novia me dice, uy, tu alarma, no sé qué. Porque aparte yo la aplazo a veces 5 minutos, 5 minutos, 5 minutos. Sí. Y es como, levantate, hermano, dejá de joder con esa alarma. Pero Claro, me gusta que empezar el día sabiendo que soy campeón del mundo. Bien ahí. Es más, mirá, la vamos a poner ahora para que suene
un minuto para demostrarle a la audiencia que nada de lo que estoy diciendo es mentira. ¿Cómo llegás vos al viernes? Bien, bien, la verdad es que muy bien. Hoy decidí venir en auto porque está, como decís vos, ventoso y estaba viendo el pronóstico para los próximos días, por Sí. ejemplo, hasta el miércoles que viene. Y bueno, volvió el innombrable a presentarse en la capital santacruceña. Así que habrá que hacer, te felicito por lo de la bici, habrá que hacer un esfuerzo con el viento que todo lo empuja. Y habrá que bicicletear con viento a favor y con viento en contra, pero hay que salir igual. Sí, sí, aparte es un poquito de viento, no pasa nada. Recomiendo para quienes andan en bici, velocidad constante. Ni fuerte ni despacio, constante. No dejen de pedalear, agarren un ritmo y sosténganlo porque si frenás, el viento te empuja para atrás y después te cuesta el doble arrancar. Y si querés hacerte el que va rápido de repente, el viento te va a frenar, mirá. Levántate campeón del mundo, son las 9:46. ¿Viste? Es cierto. Eso escucha tu novia también. A veces, a veces. Ya no tanto, me parece. Ya Tenés no que me, ponerle ya no algo me para, invita. algo para ella, tenés que poner ahí en el saludo también. Claro, campeona del mundo. Campeones del mundo. Llegamos como podemos a este viernes donde hay muchas novedades. Ayer tuvimos un jueves ajetreado acá en la radio, casi sin pausa, casi sin música, con los móviles de Cari, con las entrevistas que fuimos desarrollando. Y finalmente en la legislatura provincial la sesión ingresó en un cuarto intermedio eterno que la llevó a su final suspensión. Se levantó la sesión, llegaba a las 12 de la noche y lo bueno, lo positivo de alguna manera es que se encontraron las partes, quienes estaban absolutamente en contra y quienes pretendían dar el visto bueno a este proyecto. En el medio, como lo hablaron hace un rato nuestros compañeros con Pedro Muñoz en la otra gestión. También Muñoz anteriormente había hablado con Tony, nuestro compañero de la redacción, que ya refleja justamente una charla que tuvo con el legislador, que tiene una postura intermedia y que además, nobleza obliga, una vez que se sancionó el RIGI a nivel nacional, que ya dijo, bueno, esto ya es ley, él fue el primero que dijo, bueno, ahora que esto es ley, que nosotros o todas las provincias tienen que adherir, debatamos, profundicemos, hablemos de cómo vamos a hacer con esta situación, porque la problemática, es decir, generación de fuentes laborales está, la necesidad económica está, la necesidad de generar inversiones está, pero tampoco a cualquier costo. Y lo planteó hace más de 3 meses y ese debate se pospuso, no se dio, no se dio. Ayer se pretendió dar a las apuradas y no salió bien. Por lo menos al oficialismo no le salió porque no pudo obtener la adhesión que pretendía, o sea, aprobar la adhesión porque no le daban los números. En una situación desprolija, o que da cuenta de un poco de desprolijidad puertas para adentro de ese bloque, que tenía las manos, sí, había un legislador más para aprobar la adhesión, pero ese legislador no estuvo, prescindieron del que estaba para que asuma otro que todavía no asumió, la banca está vacante, o sea, no ocupada en realidad, vacante no, porque ya hay un designado. El tema es que ya sabían hace tiempo que este debate se tenía que dar y deberían o no haber hecho salir al legislador anterior, a Valenzuela, o acelerar los pasos con Luxen. Pero ninguna de esas cuestiones sucedió y ayer fracasó la sesión. Lo bueno, digo, de todo esto es que se juntaron las partes, los que estaban por el no y los que acompañaban, o parte de los sindicatos, que pudieron reunirse y encontrar puntos en común. Después te vamos a estar contando lo que señala el oficialismo y estamos tratando de hablar con algunos de los legisladores del oficialismo para conocer de qué va este proyecto superador que anuncian hoy que desarrollaron en creación o en encuentro con
los gremios que estaban allí presentes. Veo a Cristian Pérez de Camionero, veo a Mascheroni de Judiciales, veo a Jacqueline Borque del Sindicato de Trabajadores Viales Nacionales, por nombrarles algunos. Pero estos son temas que vamos a ir desandando en esta mañana. Son las 9:50 de este viernes de ñoquis, viernes 29 de noviembre. Y en Arriba del Día te servimos el desayuno de noticias, obviamente. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. El oficialismo confeccionó un proyecto superador junto con los gremios, como te contaba justamente, denunció a la oposición por intentar desestabilizar el posteo, el parte de la propia Cámara de Diputados. Hablaba de militantes y sindicalistas afines al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, que ingresaron por la fuerza a el recinto. Uno pudo ver ahí en esas fotos varios integrantes del gabinete municipal y trabajadores municipales, sobre todo, que son afines al intendente. Ahora igual la potestad de la puerta de la Cámara del Pueblo la tiene el presidente, y quienes manejan la Cámara podrían, me parece a mí, no haber entrado y evitar esta situación, si es que la querían evitar realmente. Y está el caso también, me da la sensación de que un poco esas fotos en las que se ven caras de gente que está ahí ocupando una tribunita con cara de no tenemos ganas de estar acá, pero ustedes un poco que nos obligan, denuda un corrimiento del foco de la discusión, de lo importante. Realmente hay veces que la discusión pasa a un lugar de egos o de infantil incluso, que poco aporta para debatir justamente temas tan importantes. Pero en definitiva, después de transcurrida la jornada, diputados oficialistas se reunieron con parte de estos representantes gremiales para elaborar un nuevo proyecto. Después de una serie de reuniones con gremios y sindicatos, el bloque por Santa Cruz presentó un proyecto superador al RIGI, régimen de incentivo para las grandes inversiones, en la legislatura provincial en acuerdo con los gremios. La iniciativa surge en respuesta a las preocupaciones expresadas por gremios y sindicatos respecto del proyecto de adhesión al RIGI nacional, que iba a ser tratado en esta 15ª sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de este periodo 2024. El bloque decidió escuchar las demandas, señala el parte, de los trabajadores y construir una alternativa que tenga en cuenta sus preocupaciones. Después de varias reuniones se presentó este proyecto superador. Queremos, obviamente, intentaremos hablar con algún legislador oficialista para conocer algunos pormenores. Esperemos que el bloque opositor reflexione, señalaron, tras que el propio Fernando Españón, el presidente del bloque, acusara a la oposición, al bloque de Unión por la Patria, de querer boicotear la sesión, aunque sostuvo que la respuesta a ello siempre va a ser aportar al diálogo. Esperamos que el bloque opositor reflexione y entienda que la democracia se construye todos los días sin atajos, sin violencia. Ese bloque tuvo semanas para aportar ideas, cambios o sugerencias al proyecto y nunca presentaron ninguna alternativa. Es claro que buscan desestabilizar al gobierno y seguir perjudicando a todos los santacruceños
como lo han hecho durante los últimos 30 años. Ante esto, nuestra respuesta siempre va a ser el diálogo, dijo el diputado ex intendente de 28 de noviembre, Fernando Español. ¿Qué más acontece? En este mismo sentido voy a citar el diálogo que tuvo justamente Pedro Muñoz con nuestros compañeros y también con nuestro compañero de la otra gestión y también con Tony Villanueva, que justamente lo vuelca en la web de Nuevo Día contra Errigi en Santa Cruz. Titula esta crónica: sin los 2/3 de los votos no se puede modificar el proyecto, aseguró el diputado de la coalición cívica ARI, Pedro Muñoz, y ahí también analiza qué sucede si asume justamente o finalmente el hoy ministro de Gobierno Luxen. Ya en la jornada de ayer adelantaba Nuevo Día que no estaba en las condiciones dadas para la aprobación, al menos sencillamente, de esta adhesión al régimen de incentivo a las grandes inversiones. Y justamente en charla con Pedro Muñoz, justamente advirtió que si lograran los 2/3 se modificaría y luego cada diputado podría también votar en particular. ¿Qué señala? Que no aceptaron los gremialistas que se habían reunido en principio con el oficialismo algunas modificaciones que después sí finalmente se pidió o se intermedió para que hubiera un diálogo y finalmente se logró acercar a las partes. Hay cuestiones que tienen que ver con la normativa, particularmente que él advirtió que resguarda a la provincia en su autonomía, como la ley 7030 o el 2% de ganancias que se destinen para agencias de desarrollo, que son algunos de los puntos que justamente él señala hay que tener en consideración. Y hizo referencia en charla con nuestros compañeros muy atinadamente a si tenemos sin RIGI una situación como la que se da en zona norte con YPF, de una retirada pareciera sin respetar las condiciones existentes, imagínense si se les alivianara la carga para hacerlo, como uno de los ejemplos que señaló justamente el legislador. Así que este debate seguirá y deberá volver a darse tras que se cayera justamente la sesión en diputados. Y una más porque ayer te contábamos en el cierre de nuestro programa, cerca del mediodía, que Jairo Guzmán, el referente principal que tiene La Libertad Avanza, señala el presidente del partido en Santa Cruz y además el máximo referente de PAMI en nuestra provincia, hizo un posteo descontextualizado o no sé bien a qué venía dicho posteo, en el cual se veía una bandera LGBT prendiéndose fuego. El hombre, me parece a mí, buscaba que se hable un poco de él y también dar un paso más en la profundización de lo que ellos llaman la batalla cultural contra esta agenda progresista, woke, que le dicen en algunas partes del mundo, o la Agenda 2030, que tiene que ver con la ampliación de derechos y la consideración, si se quiere, de minorías, ya sea por cuestiones religiosas, étnicas, en este caso de índole privada. Y él dijo que contra eso, o contra la orientación sexual de cada quien, no estaba en contra, estaba en contra de la ideología de género. Después, en diálogo con un medio nacional, que es Radio Con Voz, expresó que a él no le parecía violento el posteo, pero que
Pero bueno, yo quisiera preguntarle qué sentiría si alguien de otro país postea la bandera argentina en esa misma circunstancia, si él no se sentiría ofendido. La cuestión que hay que considerar allí es que fue artífice y propagador de un discurso de odio y es, además de un funcionario nacional, una persona que se presume y se pretende una referencia política en estas latitudes, que está abiertamente atacando a parte de la sociedad, y esto tendrá una respuesta en el mediodía de hoy porque se están convocando a movilizarse a las puertas del PAMI en nuestra ciudad, allí en calle Perito Moreno. Uno infiere que para esa hora este muchacho no va a estar. ¿Cómo? ¿Es el lunes? Ah, y bueno, con menos razón, no va a estar. Pero se movilizarán tras una más del referente de la Libertad Avanza. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Sigue la búsqueda de Nayeli y se fortalece la hipótesis de que podría haber cruzado a Bolivia con su padrastro. Esta semana los investigadores regresaron a Santa Cruz luego de permanecer por varios días en la provincia de Salta e informaron que creen que luego de abandonar la camioneta en la localidad fronteriza de Metán, la adolescente y su padrastro habrían aprovechado la falta de controles en el límite norte para salir del país. Sin embargo, revelaron que no hay más pruebas que el vehículo estacionado y que ningún vecino vio a Nayeli y a Juan Manuel Apaza en la localidad de Metán. Hoy se cumplen 37 días de la desaparición de la menor y de su padrastro. El hospital de Caleta Olivia negó la versión de un supuesto robo de un bebé en el nosocomio. El sábado 23 de noviembre, familiares de una mujer que acababa de dar a luz denunciaron que un enfermero se había llevado a un bebé recién nacido. Horas más tarde, desde el centro médico, respondieron a las acusaciones e indicaron que la justicia ordenó que el menor debía permanecer bajo tutela de niñez. Según revelaron, la madre no estaría en condiciones de atenderlo debido a un problema de salud mental. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Tengo varias para contarte del ámbito nacional. Hubo mucho movimiento en el ámbito político esta semana. Se aprobó la regulación de la ludopatía o la prevención, una ley de prevención de la ludopatía que tuvo también mucho lobby y la presencia, incluso con llamados directos a diputados de Daniel Angelici, el expresidente de Boca, que es uno de los socios de una casa de apuestas llamada Betano, que es de hecho la que publicita el torneo nacional, la Liga Nacional de Fútbol, también acompaña a la selección. Creo que en la Copa Potrero también estaba poniendo dinero y que es una casa de apuestas online. Legal, pero que en definitiva forma parte de esta problemática. En el ámbito de interés general, si se quiere, acercándose el fin de año, los viajes, vacaciones para algunos, la necesidad de ir a ver a su familia en otro punto de la Argentina, podrá ser aprovechada en este caso o ejecutada, quizás se le abra la puerta a alguien para poder viajar, porque Aerolíneas presentó Aerolíneas Friday, que comienza hoy y que concluye el domingo, donde se podrán comprar pasajes en avión en hasta 18 cuotas sin interés.
para viajes dentro de nuestro país. Y este programa fue anunciado por el secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli, que según algunas tarjetas y entidades bancarias, 18 cuotas sin interés, Santander, Macro, Comafi y la tarjeta Patagonia 365 que no la tiene todo el mundo. En 12 sin interés, ahí se universaliza un poco más o se amplía si se quiere, porque ahí están los bancos ICBC, Nación, el Santa Cruz, los de Corrientes Santa Fe, el Banco Credit Corp, las tarjetas Masterjoy y Cabal, y en 6 sin interés con Naranja X, para indagar un poco más, porque también hay algunos pasajes en banda negativa con viajes al exterior, pero tendrás que bucear en la internet, en el diario Nuevo Día, te lo contamos en profundidad, pero en principio 18 y 12 cuotas sin interés entre hoy y el domingo para viajar por Argentina. Y vos me dirás, yo que no voy a ir a ningún lado, mirá cómo está la economía, contame algo que sea de mi interés, que atañe a todos. Bueno, te cuento una, pero esta trató de ser buena la anterior. Ahora te voy a contar una mala, lamentablemente, porque se viene una nueva suba de combustibles. Exactamente, rondaría el 3%. Dependerá, o digamos, la vara la establecerá el porcentaje que determine YPF. En derredor de lo que establezca YPF se mueven un poquito más, no creo que un poquito menos, pero a veces sucede que un poquito menos, las petroleras de bandera privada, como Puma, Shell, Action y otras. No se me ocurre otra en este momento. Pero bueno, se vendrá ahora con el comienzo de diciembre una suba en el combustible de alrededor de un 3%. Así que si vos, bueno, decís, yo no tenía tarjeta para irme con 18 cuotas sin interés, no me voy a ir en avión, me voy con la familia en el Cienita, bueno, tenés que saber que también va a subir la nafta, pero bueno, no viene siendo distinto a la dinámica de lo que ha sido ya todo este año, donde cada tanto un 3, 4, 5% se incrementaba. Y un dato que da cuenta de que, digamos, se ha estancado la suba, o sea que la suba sigue siendo, pero persistente, parecida, es que de a poco va incrementándose el consumo de combustible, de gasoil y de nafta también, de nafta no diésel, digamos. Pero en lo que es el interanual, para que se den cuenta igual, la caída en el global ha sido de un 4% en naftas y un 11,8% en gasoil, que es, por ejemplo, el segmento camiones se maneja en gasoil. Así que los incrementos a la larga en el último año, obviamente, como todo, han hecho que baje el consumo. ¡Me duelen los bolsillos! Bueno, te traigo la última, una buena, una caricia, 2 caricias te voy a dar. Si sos jubilado y percibís justamente tus haberes mediante Nación, oficializaron un bono de 70.000 pesos para jubilados y pensionados que cobran la mínima en este diciembre, que se liquidará en ANSES, junto a un aumento de un 2,69% según la fórmula de movilidad previsional que establece el DNU 274. Y de esta manera una jubilación mínima con bono, con aumento incluido, será de 329.000 pesos. ¿A quién le alcanzará, no? Y más a un jubilado para vivir con 329.000 pesos. Son magos verdaderamente si llegan a fin de mes. Así que hay bono oficializado con bombos y platillos para jubilados desde el gobierno nacional. Y la última, esta sí, será buena dependiendo de tus gustos musicales, porque Luis Miguel llegará a la Argentina en el marco del cierre de su gira mundial.
El 17 de diciembre va a estar en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Así que, Brian, andás sacando tus entradas. Y no quiero que culpes a la noche, que culpes a la playa. Porque si no, voy a estar pensando que no va más a Luis Miguel. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. ...29 de noviembre... ...hoy es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos... ...entre otras fechas significativas que se conmemoran hoy... O hechos significativos... Un día como hoy, en 1946... ...nacía en San Antonio de los Baños, Cuba... ...el músico y cantautor Silvio Rodríguez... ...exponente fundamental de la nueva trova cubana... ...y autor de... Unicornio, Ojalá, La Era está pariendo un corazón, Óleo de una mujer con sombrero. A mí me gustaría escuchar Óleo de una mujer con sombrero, pero si usted dice que ojalá, Brian, ojalá. En 1947 se aprobaba la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que recomendaba dividir a Palestina en dos, administrada por entonces por el Reino Unido, y le recomendaba generar dos estados o dividir dos estados, uno árabe palestino y otro judío. Así, de esta manera, comenzó todo el devenir de la historia de Israel como nación, ¿no? Y los conflictos bélicos que desde 1948 a la fecha, incluso seguramente desde antes, se dan y persisten al día de hoy, 2024. Se celebra, como les decía, el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos, declarado en 2005 para reconocer a las mujeres que a título individual o colectivo trabajan en favor del cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y que en Argentina particularmente tenemos muchas mujeres y organizaciones también que lo han hecho históricamente y que lo siguen haciendo al día de la fecha. Y no solamente tiene que ver con los derechos humanos y la dictadura, sino con los vulnerados en la actualidad. Fallecía George Harrison a los 58 años en 2001 en Los Ángeles. Era músico y compositor, guitarrista de los Beatles, para la que compuso canciones como I Need You, Taxman, While My Guitar Gently Gives, entre otros títulos. También fallecía Ulises Dumont en 2008 a los 71 años, actor de cine, teatro y televisión argentino. Participó de Tiempo de Revancha y No habrá más penas ni olvido. En 1899 se fundaba el Barcelona Fútbol Club en Cataluña, en la capital de Cataluña, en la ciudad de Barcelona. Y es todavía uno de los clubes más importantes del mundo a nivel fútbol, con Maradona, Messi, Ronaldinho, Rivaldo, Johan Cruyff, quizá como alguno de los referentes de toda su historia. Gaby Milito, ¿podríamos ponerlo también, Brian? ¿Vos considerás que sí? Y sí, sí. Aparte fue campeón de Champions, sí. No sé si fue campeón de Champions porque la perdió con el Inter una vez contra Diego Milito, que quedan afuera del semi, pero me parece que sí. Nacía Juan Alberto Badía un día como hoy en Ramos Mejía, locutor y conductor argentino histórico de no solo la radio, sino la televisión nacional, que también a pesar de, o a propósito de George Harrison, fue un gran difusor de los Beatles por estos lados del mundo. En 1998, Carlos Bianchi ganaba su primer título con Boca al empatar 0-0 con Independiente en la Bombonera, y comenzaba uno de los ciclos más exitosos en la historia del fútbol argentino y sin duda en la historia de Boca, de este ex entrenador y futbolista de Vélez Sarsfield. En 1984, Argentina y Chile firmaban en el Vaticano el Tratado de Paz y Amistad que ponía fin al conflicto por la soberanía de las islas en el canal de Beagle, en el extremo sur de nuestro continente, aquí nomás, a kilómetros, que estuvieron a punto de ir a la guerra en 1977. Se cumplieron 40 años, o se cumplen 40 años, y a pesar de ello, en un acto que convocó el Vaticano,
El gobierno argentino decidió no ir, por diferencias con el gobierno chileno. O sea, para celebrar un tratado de paz, no voy, porque está todo mal con vos. Una locura. Estos son algunas efemérides del día de la fecha de este 29 de noviembre. Son las 10:15 de la mañana en este viernes. ¿Qué me dice Brian? Gaby Milito ganó los siguientes títulos con Barcelona. Mirá, quiere que lo reivindique, pero no ganó la Champions, ¿viste? Ganó 3 ligas entre 2007 y 2011. 4 años estuvo nomás. Mirá, 3 ligas, 2 Copas de Europa, 2 Supercopas de España, una Copa del Rey, una Supercopa de Europa. Che, pero me parece que la Copa de Europa es la Champions. Ahora Sí. lo voy a chequear. Y un Mundial de Clubes. Y sí, si ganó un Mundial de Clubes porque ganó una Champions anteriormente. Es más, ganó 2 Champions, te voy a decir. Y tiene una chance de convertirse campeón de la Libertadores mañana a las 5 de la tarde. Es verdad. Contra Botafogo. Juega Mineiro Botafogo en la cancha de River, ¿no? Cancha de River a las 5 de la tarde, partidazo. Datazo, Transmite Fox Sports, Menos mal que estás atento. Disney, también lo puedes ver por Disney y lo puedes ver por Telefe. El dato interesante, un dato que por ahí no estamos acostumbrados, es primero que van a haber 2 equipos brasileños jugando en Buenos Aires, Sí. que en algún momento se dijo no, porque te acordás que decía no, ¿cómo van a viajar hasta acá a Buenos que lo Aires? jueguen allá. Que lo jueguen allá directamente, no, bueno. Taparon toda la cancha de River, ¿viste? Los escudos, todo tapado. Taparon todo. Sí, sí. Digamos, por disposición de Conmebol, todo fue reemplazado por, digamos, consignas generales. Buenos Aires 2024, algo así. Claro, Es cierto. para que se mantenga la neutralidad. Sí. Igualmente el Sí, Mineiro. todo el que va a la cancha, el de Mineiro, el de Botafogo, saben que está yendo a la cancha de River. Y bueno, pero es así Ellos, son las reglas. Igualmente el Mineiro, déjame decirte que llega con un solo título en su historia, en Sí. 2013, y el Botafogo llega en su mejor momento, así que Milito mañana puede convertirse en campeón de la Copa Libertadores, pero la va a tener difícil. Bueno, pero el único título de Mineiro es justamente una Copa Libertadores. En 2013. Claro, cuando jugaba Ronaldinho, recuerdo, entre otros. No me acuerdo quién más jugaba en ese Atlético Mineiro, pero sí, era el Atlético Mineiro de Ronaldinho. Menos mal que lo tenemos a este señor acá, que además de engalanarnos con su voz, trae data, muchachos. Mañana, Copa Libertadores. Igual yo estoy con modo Fórmula 1, la verdad que la final de la Copa Libertadores poco y nada me interesa porque no la juega ningún argentino. Igual capaz que refilón la veo, ¿qué querés que te diga? Son las 10 de la mañana, 17 minutos, y escuchamos un poquito de música, una tandita, y enseguida venimos con la continuidad de un Arriba al Día de viernes, que tiene mucha data para compartir contigo. Escuchanos, escribinos al 1551 6051, porque a mí no me gusta sentirme solo, que le estoy hablando a la nada. Después me cruzo con alguno y me dice, yo te escucho, mandame un saludo, pero díganme que están del otro lado, muchachos y muchachas. Yo estoy dispuesto y contento de saludarlos en esta mañana y de compartirles buena música también, obviamente. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones.
Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ahora, inicio de espacio publicitario con las mejores ofertas de esta primavera 2024 solo para vos. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Tenemos un notición para tu camión. En Río Gallegos abrimos Santa Cruz Energy, la estación de servicio más completa. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Un servicio diseñado para ofrecer excelencia, con la calidad superior de los combustibles de Action Energy y toda la gama de lubricantes Castrol. Te esperamos con un exclusivo servicio gastronómico, playa para vehículos pesados, estacionamiento, wifi libre y duchas. Nos encontrás en Río Gallegos, Avenida Asturias y Circunvalación. ¿Necesitas un electricista o un gasista matriculado de confianza? Tenemos la solución. Jonathan Navarro, electricista matriculado. Ofrece servicios de instalación eléctrica completa, desde tableros hasta colocación de artefactos y detención de fallas. Trabajo garantizado. Además, Alfredo Saucedo, gasista matriculado, realiza instalaciones desde el inicio de obra, con planos, firmas, colocación de calefactores, termotanques y mucho más. ¿Buscas construcción? También lo hacemos. Mampostería, techos, revoques, durlock y plomería en general. Contactanos hoy mismo. Jonathan Navarro, 2966-630537 o Alfredo Saucedo, 6966-514131. Soluciones completas para tu hogar. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del Río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad.
Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542, entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En DM, escuchar a nuestros clientes nos ayudó a crecer juntos. Quería sumar una heladera más para la temporada y con cuota diaria la sumé. El verano pasado ponía nerviosos a los clientes con el calor. En cuota diaria encontré la solución. Ya tengo un equipo de aire nuevo. Viste que en las tardes de verano todos quieren sandwichitos. Me hacía falta otra cortadora de fiambres. Llamé a cuota diaria y listo. Fácil y rápida solución. Con cuota diaria y DM, preparar tu comercio para el verano es fácil. Nos llamas, nos contás y te equipamos para que la temporada sea un éxito. Tu éxito. DM Cuotas Diarias Tecnoyoga. La forma más fácil de comprar. Encontranos en Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. TDF aumenta todos los límites. Te otorgamos el 80% de tu sueldo para compras. Asignamos como mínimo 48,000 pesos y hasta 480,000 pesos como máximo. Saca tu tarjeta TDF al 2966 542505. TDF. Simple, porque con TDF es mucho más fácil. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Descubre el sabor auténtico y casero en Panadería Mauri. Cada mañana horneamos con amor y dedicación para ofrecerte el pan más fresco y delicioso. Visítanos en Valentina de Tiscornia y Avenida Mauri. También en nuestra sucursal, en Avenida Jorge Zepernik 1054. Los esperamos de martes a domingos de 6:30 a 23 horas para que cada bocado sea una experiencia inolvidable. Don Benzo Meats S.A.
distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Río Gallegos, ¿te gustaría generar ingresos extra, cumplir tus sueños y manejar tu propio tiempo? Si sos una persona emprendedora y te encanta vender, este es tu momento. Sumate a la venta por catálogo de Bagués y compartí la belleza. Gana desde un 30% hasta un 35% de tus ventas y eso no es todo. También recibirás regalos de bienvenida, participarás en desafíos, sorteos y mucho más, ya sea para vos o tu familia. Comprá productos mínimos mensuales y ahorrá mientras generás ingresos semanales. No lo dudes más, escribinos al 3544 43 27 90 o encontranos en nuestras redes como Alma Pura Arga. Sumate ya y empezá a cambiar tu vida con Bagués. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Multigol premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro, moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participá de un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. Música y noticias. Activamos la primavera 24 y seguimos con más rock nacional.
Gracias, querido Brian. Continuamos en esta mañana de viernes en Arriba al Día en el 100.9. Como vos ya sabés, podés comunicarte con nosotros al 1551 6051 y ser parte de esta propuesta. ¿Escuchás? ¿Escuchás fuerte y claro? Perfecto. A lo Magni Ear. Estamos en comunicación ya con Arián Coronel, que es presidente de la Mesa Provincial Permanente por los Derechos del Colectivo LGBT. Y que convocaron para el lunes. Aclaro, porque antes me había confundido, ya estaba asumiendo que era hoy, el lunes próximo, el lunes 2 de diciembre, movilizarán hacia el PAMI, que es la oficina donde desarrolla sus labores diarias, Jairo Guzmán, el presidente de La Libertad Avanza en Santa Cruz y el máximo referente de dicha entidad del programa de atención médica integral. Y obviamente tras todo esto viene a colación tras lo publicado por Jairo Guzmán en redes sociales. Después borró dicha publicación e intentó bajarle la espuma o relativizar la gravedad de sus hechos de alguna manera, incluso también hablando con medios nacionales al respecto, con Radio Con Voz particularmente. Pero es algo que no puede dejarse pasar por alto, no puede, digamos, ser tomado de una manera tan liviana. Y por ello habrá quienes se manifiesten en repudio a lo expresado. Arián, buen día, el gusto de saludarte. Creo que es la primera vez que charlamos contigo, al menos desde este programa. Rodrigo y Julián de Radio Nuevo Día, te saludamos y te agradecemos por tu tiempo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buen día. Gracias por el espacio. Bueno, imagino que hay un conjunto de sensaciones negativas en vos y en quienes comparten justamente esta militancia, justamente surgida a propósito de lo hecho por Guzmán, de lo dicho por Guzmán, de todo lo que representa, ¿no? Este ataque y este discurso de odio que propagó sin contexto alguno, ¿no? De pronto le pintó profundizar la batalla cultural y se la tomó con uno de los tantos, digamos, frentes que tiene esta batalla cultural que pretende desarrollar La Libertad Avanza y este muchacho aquí en Santa Cruz. Sí, para ir respondiendo como por partes, sí. Al pie que me diste, en principio, en términos emocionales, definitivamente estamos todos con sensaciones de dolor y de angustia, porque nuestros activismos vienen siempre de la mano de fortalecer nuestros entramados afectivos y comunitarios, y nuestro rol de trabajo comunitario es fundamental. Nosotros estamos organizados por una razón, justamente porque hay una situación de vulnerabilidad en un montón de accesos en comparación con otros individuos del común social de la nación argentina. Eso en principio. Segundo, para mí tiene un contexto, definitivamente. O sea, hay un contexto porque off the record venimos de una semana de que se vienen pronunciando en diferentes medios un paquete de medidas en torno a lo restrictivo de la autodeterminación de nuestro colectivo, puntualmente las identidades no binarias o las personas que hacen ejercicio del uso del DNI con X, ¿no? Así que esto. Y además, a mí me parece que el planteo que hace esta persona tiene que ver con una cuestión de representatividad que está completamente alejado, digamos, porque si hay, creo yo, hoy, socialmente, individuos que tengan autonomía y autarquía para decidir sobre su representatividad, que no es meramente una cuestión de una bandera, porque esto, digamos, en el comunicado que nosotros sacamos, nosotros también somos ciudadanos de la nación argentina. Entonces, y aparte de la representatividad dentro de
la estructura de cómo habitamos, vivimos, creo que somos las personas más libres, digamos, ¿entendés? Porque somos personas de diferentes sectores, con diferentes identidades, que no es relativo solamente a una cuestión de la bandera. Aparte, en realidad, y sobre todo, observamos esto con profunda preocupación, primero porque es un discurso de odio. O sea, el hecho de publicar una bandera prendida a fuego, cuando nosotros venimos de un contexto en lo que fue este año de ataques y crímenes de odio súper graves, como es el caso del triple lesbicidio de Barracas, que las prendieron fuego a esas 4 identidades lésbicas, esas 4 mujeres lesbianas que estaban viviendo en comunidad porque estamos en una situación de emergencia alimentaria, habitacional y en todos los sentidos, y que además compartimos privaciones conjuntas, o sea, en términos de compartimos privaciones con el resto del común social. Digo, estamos hablando de lo que son las luchas por los derechos laborales, venimos de despidos masivos, ahora dejaron traslucir que van a regular o van a desregular lo que es el tema del cupo laboral trans, en realidad de la idoneidad que tienen las personas que han asumido, que han gozado de este beneficio reparativo, porque el Estado tomó una decisión, nosotros generamos consensos colectivos, legislamos en usufructo pleno de nuestras facultades y de nuestros derechos como ciudadanos de generar políticas públicas para lo que nosotros entendemos la reparación histórica, sí, de una serie de conductas que tuvo el común social que nos privaron de accesos y de derechos y de obligaciones también, sí, como ciudadanos. Sí, de hecho, del territorio nacional. Él, antes de borrar el posteo original, al menos en Facebook, aclaraba en algunos comentarios que él no estaba en contra de la orientación sexual de cada quien, sino de un movimiento que pretende imponer la ideología de género, ¿no? Y ahí yo pensaba que justamente la obtención o las reivindicaciones que significaron una ampliación de derechos, más allá de lo individual, que también esta consigna entiendo que es parte de este movimiento, de que lo personal es político, viene justamente, o esa obtención de derechos viene justamente del movimiento político que se erigió en base a que un montón de individualidades se sentían vulneradas y dijeron, bueno, juntémonos y reclamemos por lo nuestro, como en muchos ámbitos, ¿no?, de la vida política. Pero él pretendía aclarar que la cuestión era contra la ideología de género o el movimiento en su faceta política, no en el ámbito privado. Pero de todas formas no es válido. Y yo también Arián me citaba y recordaba los conceptos que permanentemente Milei, antes de ser presidente, expresaba, que el liberalismo que él representa es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y básicamente el principio de no agresión y el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo en este posteo no se estaban contemplando de ninguna manera. O sea, no solo eso, sino que además, técnicamente en la parte dogmática, en los que nos manejamos en términos de los conceptos libertarios, como, bueno, no se estarían encuadrando mucho. Sí, es más fascista que libertario, ¿no? Pero aparte, ¿por qué meterte en la autodeterminación de un colectivo? O sea, nosotros estamos completamente enmarcados en los términos democráticos, representativos, republicanos y federal. O sea, todas las acciones, todos los consensos, las leyes,
todo el laburo comunitario que hacemos, todo lo venimos haciendo encuadrados en el sistema, en el tipo de regulación social, civil y penal que prevé el común social para legislar la vida cotidiana, para regular la vida cotidiana. O sea, nosotros no estamos por fuera, quienes vienen a presentar esa fisura son ellos, no nosotros. El tema que acá es lo siguiente: él es un funcionario de PAMI y nosotros tenemos usuarios. Nosotros somos un ente que se encarga de observar y tomar medidas en consecuencia para la defensa de los derechos de este colectivo particular de personas de este sector social. Nosotros tenemos usuarios del sistema de PAMI a nivel provincial, que son usuarios que son jubiladas, que son jubilades y personas aportantes. Entonces, él tiene que tener como funcionario la cintura humana, pues ya no es una cintura política, es una cintura humana suficiente para poder tratar con todos los colectivos, porque lo que estás haciendo es cumplir una función del Estado. Entonces él tiene que actuar en consecuencia respecto de eso. Y además de que en lo que tiene que ver a la vida privada, cada acción, omisión o lo que sea que uno haga tiene una consecuencia. Entonces tiene que hacerse cargo, ¿sí? Porque todos nos hacemos cargo de las cosas que hacemos mal y que hacemos bien. Entonces, esto para esto y como para bajar un poco el drama también. Nada, eso en definitiva es esto. Esta es la discusión, es en estos términos, y nosotros no vamos a ser víctimas. Ya no vamos a ser más víctimas de nada. Nosotros vamos a defender nuestros derechos en los términos en los términos en los que estamos organizados, en los que nos compete, bajo las normativas vigentes, y vamos a dar respuesta desde ese lugar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Rodrigo te habla. Te quería consultar... ¿Cómo estás, Rodrigo? Todo en orden, sí. Por suerte. Vos sabés que... todo en orden no, en realidad, preocupado por este tipo de cosas que están pasando. Bueno, la realidad es que a mí personalmente no me sorprende nada este tipo de publicaciones viniendo de quien vienen. Porque además pienso que además tampoco tiene un fundamento, no tendría forma de defender lo que hizo, y se nota cuando en sus declaraciones dice que él solamente publicó una foto que vio en internet, que él no prendió fuego a una bandera. Eso no lo exime de la responsabilidad ética que tiene porque es un funcionario público. Ahora, en eso estamos todos de acuerdo y sabemos que lo que hizo, desde ya que no está bien, es inaceptable. Pero, ¿ustedes qué piensan de la reacción del arco político? ¿Hubo apoyo? ¿Hubo un acto condenatorio verdaderamente? ¿Se sintieron apoyados? Porque fueron pocos los políticos que salieron a hablar. Habló, por ejemplo, creo que Ana María Ianni, algunos políticos a nivel nacional, pero después no escuché muchos intendentes, diputados pronunciándose en repudio de la actitud de Jairo Guzmán. A ver, para mí cuenta, sí tiene que ver un poco, sí entiendo lo de la cuestión de pronunciamiento público, pero la realidad es que nosotros no vivimos tanto, o sea, sí vivimos de lo público, pero básicamente sí hubo pronunciamientos, sí hubo acercamientos y palabras de apoyo. Nosotros lo que necesitamos en términos de eso, y que obtuvimos una respuesta muy favorable y un apoyo y un consenso amplio, es en términos de acción. Sí, porque esto se va a traducir, este tipo de actitudes de odio se van a traducir linealmente y de forma directa en el común social. O sea, el claro ejemplo es el edificio de Barracas y es el más cercano que tenemos. Sí. Entonces, que lo que nos importa en definitiva es eso, porque nosotros tenemos compañeras que no tienen acceso a vivienda, que no pueden parar la olla, que están en situación de vulnerabilidad y que nosotros tenemos que habitar la calle el resto del año después y convivir con este tipo de actitudes y con la consecuencia que genera este tipo de actitudes. Yo creo que sí hay una apertura, yo creo que sí hubo apoyo. Después, ¿qué se hace viral y qué no se hace viral? Eso ya la verdad es que me excede.
nos excede inclusive en términos colectivos. Tenemos el apoyo de casi todo el largo de la diversidad, de todas las organizaciones del país, básicamente, nos han mostrado su apoyo. En las redes sociales nosotros hemos visto un impacto bastante amplio en respuesta, porque nosotros no salimos a responder inmediatamente. Nosotros nos hemos organizado, nos hemos acuerpado a discutir, bueno, qué vamos a hacer con esto, todo esto. Eso lleva un tiempo, organizarse, encontrarse, pero antes de que nosotros saquemos el documento de repudio, ya había gente que estaba respondiendo a este ataque, básicamente. Sí, no, yo comprendo lo que decís y entiendo perfectamente, pero igualmente yo pienso que la intolerancia y la violencia verdaderamente ameritan que los funcionarios que tienen un cargo, que fueron electos por el pueblo, se pronuncien con claridad al respecto. Desde mi punto de vista fueron pocos, por eso te consultaba. Yo esperaba que fuera mucho más masiva la respuesta. Sí. Con respecto a eso, básicamente nosotros tenemos nuestros representantes también que pertenecen al colectivo LGTB y han sido consecuentes con la lucha, y con eso estamos completamente satisfechos. Ahora, cada figura política sabrá en qué lugar se encuadra, si es de defensa, si es de garantías de los derechos o si se va a mantener en silencio. Yo la verdad es que no... las demandas vendrán más adelante, serán por consenso colectivo y se demandarán a quien corresponda, a quien necesitemos que alce la voz y que nos represente, básicamente. Por lo pronto eso. Y después, como esto, de que está instalado de que el tema de los discursos de odio y todo eso, que nada, el tema puntual con esto es que nosotros tenemos autodeterminación y tenemos una cuestión que tiene que ver con que somos ciudadanos y tenemos el derecho al libre ejercicio de nuestras identidades. Eso no está en tela de juicio, no vamos a permitir que eso suceda, que eso se ponga en tela de juicio, que se juegue con eso, porque forma parte de nuestras vidas. A nosotros nos ha costado la vida esto durante años. Entonces, con los edictos policiales, con las detenciones arbitrarias, con las torturas, con las muertes en los centros de detención, con las muertes en la vía pública, por el solo hecho de expresar identitariamente en términos de libertad. Entonces, ante eso no vamos a ceder absolutamente en nada. Por eso también nuestra respuesta va a ser incisiva, porque no lo vamos a permitir. Es como que no puede... Esto ya no está en discusión. Nunca tendría que haber estado en discusión. La discusión la dimos, la lucha la dimos en la calle, la dimos en las instituciones, generamos los consensos, generamos las regulaciones. Ya está. Para mí eso ya es un tema que tendría que estar saldado y no queda sujeto ya a la percepción de otro. Bueno, pero igual hay cuestiones que son como luchas que se deben sostener en el tiempo, más allá de los derechos adquiridos, ¿no? Evidentemente este gobierno vino a poner un montón de derechos en jaque y en cuestionamiento, y es por ello que hay una especie o una parte de la sociedad que está en postura de resistencia. Te quiero consultar respecto de dos cuestiones. ¿Por qué recién marcharán el lunes y no hoy? No sé si es una cuestión logística o qué. Y si tomarán alguna determinación legal o alguna acción legal para con este referente político, porque evidentemente su discurso de odio infringe leyes, por lo menos la 23.592, por lo menos esa ley la infringe. Sí, con respecto a la movilización, eso tiene que ver con una cuestión de determinación política y del dispositivo de marcha y en los términos en los que nos organizamos. Eso fue por consenso colectivo con un montón de otros actores políticos y sociales, de organizaciones del territorio,
con quienes acordamos esta acción. En principio es por eso. La respuesta, esto también, digamos, las redes sociales nos implican como una respuesta de inmediatez y todo eso. Y la realidad es que en la vida real, de a pie, en el cotidiano, corren otros tiempos. Para mí no se dilata ni pierde profundidad el hecho de que marchemos el viernes o el lunes. En ese sentido, nosotros por lo menos no lo leemos así. Eso en principio. En segunda instancia, lo del tema de las acciones legales y todo eso, él también inclusive está infringiendo las disposiciones generales de la Ley de Reparación Travesti Trans Provincial, que está en vigencia. Por lo pronto él estaría incurriendo en esas faltas, además de las faltas institucionales por el cargo que él está ocupando, básicamente. Sí, pero uno infiere que pues en ese sentido no le van a tirar la oreja de nación, me parece, ¿no? Las acciones después sujetas que nosotros entendamos en términos de defensa, en términos institucionales, judiciales y también de dispositivos populares en la calle, van a ir surgiendo conforme transcurran los días. Nosotros ya tenemos acordada una acción de defensa, porque entendemos que no va a suceder ningún ataque sin una instancia de defensa, pero nosotros definitivamente no nos manejamos en los términos en los que ellos se manejan, que son completamente irregulares y nada, que no tienen sentido. Básicamente no tiene sentido toda esta disputa. Y aparte no sé por qué de golpe se la agarran con el colectivo LGTB. No tuvo contexto alguno, sí. Para mí contexto sí, porque viene de un contexto nacional. Ahora, ¿por qué de la nada saltan porque ellos empezaron? Ni siquiera es una discusión que nosotros armamos. O sea, ellos empiezan a vapulearnos en términos, pero todo esto en términos informales, porque hasta ahora el DNU todavía del documento con X no salió. Hay todo un montón de amenazas de las que aparte no se hacen cargo porque sacan rumores por medios hegemónicos. No hay una acción concreta. Entonces, eso, conforme surjan las acciones concretas, nosotros iremos respondiendo en concordancia con eso. Arián, estaremos atentos a lo que suceda el lunes. Te agradecemos por este primer contacto y en caso de ser necesario, ojalá que no, al menos por este tipo de situaciones, volveremos a contactarte. Te agradecemos mucho por tu tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, así que estamos para lo que necesitan. Muchas gracias. Arián Coronel dialogado con nosotros, que es presidente de la Mesa Provincial Permanente por los Derechos del colectivo LGBT IQ+, que expresarán el lunes su repudio contra este funcionario nacional y referente provincial de la Libertad Avanza, que se levantó ayer con las ganas de profundizar la batalla cultural y dijo: hoy le voy a tirar a este sector de la sociedad, y tuvo su repercusión. Yo, insisto, creo que tenía ganas de tener visibilidad y de hecho la consiguió, y seguramente para la lógica dentro de la que él se maneja haya conseguido una especie de estrellita por librar esta batalla. Pero no se quedó callado, porque después volvió a publicar, publicó algo también. El famoso no aclares que oscurece. Y además una publicación que hace publicaciones, no quiero entrar en detalle de lo que quería decir yo también, además. Atento a su Facebook, eso es lo que me llama la atención. Y no, es que sí. Comentando y demás. Es que no, me apareció la publicación ayer de casualidad, yo no lo sigo, pero me apareció, viste que a veces en el feed, cuando vos scrolleas te aparece en el muro. Estuviste bien porque le dijiste que le faltaba una coma. Viste que te leí. Les faltaba una coma, sí. Además eso también. Pero bueno, ¿sabés quiénes fueron los tres funcionarios que se pronunciaron? Sí, ¿quiénes? El vicepresidente de la Juventud Radical de Santa Cruz, Solano Cruz, sí. La legisladora Agustina Mora
Y ex ministra de Igualdad e Integración. Efectivamente, y la diputada nacional Ana María Ianni. Fueron las únicas 3 personas, las únicas 3 del arco político, por lo menos figuras importantes, destacadas, que se pronunciaron. Para mí el silencio, digo, en Yo este tipo de entiendo casos a no... lo que va Arián, que las redes sociales son una cosa y la vida, porque quizá a ellos, como a tantos otros colectivos, quizá le mandaron su mensaje diciéndole, che, cuentan conmigo, acá estoy. Pero sí, la batalla cultural, insisto en este concepto porque es el que utilizan estos muchachos para decir venimos a cambiar el universo, se da también en las redes sociales. Y bueno, hay que ir también a ese campo de disputa, porque si vos lo cedes, ese discurso se propaga y cuando quieras accionar de otra manera, ya va a ser tarde. Porque de hecho yo cuento también cómo son las reacciones. Viste que vos tenés en Facebook distinto tipo de reacciones. Me gusta, me encanta, me importa, me enoja. Y había mucha gente que estaba como de acuerdo con lo que estaba diciendo este muchacho. Vecinos, vecinas nuestras. Entonces, sí, pero ya... hay que tener cuidado. Y yo digo, no es un tema central de la vida, porque hay muchos que relativizan, bueno, pero ponele que no sea un tema central. Pero así te dicen, bueno, vamos por acá hoy, ponemos una ficha, no pasa nada, no tiene la repercusión negativa que debería tener esta nefasteada que hicimos, vamos por otra y hacemos otra. Y después en vez de atacar a gente por su orientación sexual, vamos por lo que son radicales, y después por lo que son peronistas, y después por lo que no nacieron en Santa Cruz o en Argentina, y después cuando quieras darte cuenta ya está rodeada la manzana. Yo creo que el terreno de disputa es exclusivamente digital. Para mí no. Para ellos sobre todo, sí, si en otro lado no, lo convocaba que se junten y son 40. Comprendo la importancia de la calle, pero también la realidad es que acá la disputa se está dando de manera virtual. Publica, se propaga, llega a los medios nacionales, consigue lo que quiere, pero no se vio en términos de balance. Yo me tengo ahí porque me parece que no es menor, no es importante. Si uno hace un balance, no se vio tanta repercusión del repudio de los actores políticos a nivel local como sí se vio el protagonismo que él ganó, que consiguió lo que quería, porque en definitiva los que lo siguen tienen el famoso sesgo de confirmación, de decir todo lo que dice este tipo está bien porque es una autoridad y no y lo que está de la vereda de enfrente no. Entonces qué sé yo, bueno, tema por lo menos está bueno que se ponga en agenda y de última se generó el repudio, y está claro que la mayoría de la gente, inclusive los propios libertarios, no están de acuerdo con o algunos de los propios libertarios no están de acuerdo con esta forma de manejarse. Y además que este es el referente de un partido nacional en Santa Cruz, que eventualmente quizás sea candidato el año que viene. Anoten, pedido de aporte político, es decir, cambio de puestos laborales a cambio de guita, y ahora discurso de odio. Después, el año que viene, no pierdan la memoria. Acuérdense quién es el que está en contra de la educación pública, de la universidad pública, que acá en Radio Nuevo Día dijo que él no tenía obra social y que la salud pública medio que era un gasto también. Entonces, vayan considerándolo, porque después sí, está bien, vótenlo, pero a conciencia, a sabiendas de que después no digo, no, yo no sabía que este muchacho tal cosa o tal otra. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Yo atento también a lo que me muestra la pantalla, estoy mirando la tele, porque allí en el circuito de Lusail en Qatar, cambiando diametralmente el ámbito de la noticia, ya están ejecutándose las primeras pruebas libres, la primera tanda de pruebas libres de el Gran Premio de Qatar, y allí está nuestro Franco Colapinto, que ayer presentó casco nuevo y lo hizo con una presentación verdaderamente excelente, con un homenaje a los campeones del mundo, así que se terminó de ganar al menos mi corazón, muy probablemente para la eternidad después de lo que hizo ayer. Pero todavía no salió a pista, lo estamos esperando y es, me parece, el único que no salió a pista, así que atentos a ello. El saludo especial para Cacho Álvarez, que nos estaba escuchando, para Leo Méndez también, un abrazo grande, para... ¿qué más? Para Antonella, para mi querida Antonella, que me mandó un audio y me dijo que estaba escuchando la radio, así que le mando un
Un beso enorme. Enorme, exactamente. ¿De parte de usted también? De parte del comandante también. Y ya que estamos de Rodrigo también. Nica no está, así que... Nica, le avisamos, no será de la partida en la jornada de hoy. Está con su madre, que será intervenida. Así que obviamente le mandamos nuestros mejores deseos. Un beso enorme. Bueno, ya está, Mauri. Ya sabemos que mandás un beso enorme. Y además, viste que Mauri es medio drapi, entonces no lo citemos demasiado. Esto es Arriba el Día, y en el día del fallecimiento, en un aniversario del fallecimiento de George Harrison, ex Beatle. Y hablando de Beatles, hoy nos va a visitar Víctor Cárdenas, de Caloventores, que se va a estar presentando en los próximos días. Así que después de las 11:30 lo vamos a estar recibiendo con sus canciones. Escuchamos My Sweet Lord ahora de George Harrison.
Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. El gobierno evalúa eliminar cualquier política ideológica y discriminatoria que habilite el ingreso al empleo público. El vocero presidencial dijo que la Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento, ni de religión. Hacia el fin del cepo, el Central flexibiliza plazos para ingresar el cobro de exportaciones. En otro avance en la eliminación del cepo cambiario, el Banco Central flexibilizó los plazos de ingreso de divisas por cobro de exportaciones y deudas financieras. La autoridad monetaria decidió incrementar los plazos para el ingreso de los dólares provenientes de exportaciones y de las deudas financieras contraídas en el exterior por parte de las empresas. Noticias al instante. China insta a retirar el sistema de misiles estadounidense de Filipinas bajo advertencia. Un portavoz de defensa chino instó este jueves a retirar de inmediato de Filipinas el sistema de misiles de mediano alcance Typhoon estadounidense. Wu Qian, portavoz del Ministerio de Defensa Nacional chino, comentó eso cuando los reporteros le preguntaron acerca de las recientes noticias de que Filipinas está considerando la compra del sistema de misiles a los Estados Unidos. Golazo de los Chelsea en la Conference League. El mediocampista de la selección marcó un golazo de tiro libre en el triunfo parcial 1-0 del Real Betis como visitante del Mlada Boleslav por la quinta fecha de la Conference League. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Venga, mi estimado Brian, porque continuamos y volvemos a los guantes, ¿eh? Y esta nota sé que le va a sentar cómoda a un ex boxeador quien casi llega a pelear por el título mundial de los supermedianos, que es Rodrigo, que se lesionó jugando al fútbol y ahora volverá en algún momento, me dijo.
Ahora yo quiero ver cuando vuelva. Le mando un saludo a Juanma, que es parte de esta escuela, porque vamos a hablar de boxeo con Pablo Cárcamo, que es de Fighter, el team que funciona allí en Perón, Avenida Juan Domingo Perón, y nunca supe cómo es el nombre del pasaje, a pesar de que yo iba a la escuela 55, de que yo soy de ese barrio, no tengo idea cómo se llama el pasaje cortito donde se emplaza allí de Fighter en la esquinita, en diagonal a la escuela 55 por Transporte Villarino, porque se viene la Copa Ciudad de muchas disciplinas, entre otras la de boxeo, y justamente el team de Fighter será uno de los participantes y de los que desarrolla la organización de este evento. Este año tuvieron un gran evento que desarrollaron en el Tenis Club, con varias peleas de sus propios púgiles, incluso con transmisión en vivo de los colegas de WOW, si no me equivoco. Y ahora volverán a ser parte de este aniversario de la ciudad con los guantes de por medio. Se festejará a los guantazos. Pablo Cárcamo está del otro lado de la línea telefónica para charlar con nosotros a propósito del evento que obviamente tiene como principal acompañante y convocante al municipio, pero que de alguna manera organizan y gestionan los propios gimnasios y en este caso de Fighter. Pablo, ¿cómo estás? Buen día. Rodrigo, que creo que lo conoces, y Julián, de este lado te saludamos y te agradecemos por tu tiempo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Bien acá. Seguimos con el tema del evento. Gracias, va todo perfecto. Hoy fui a buscar a Omar Narváez al aeropuerto de la mañana, así que ya lo dejé en el hotel. Está descansando, una excelente persona, muy accesible, así que contento con todo lo que se viene para hoy y para mañana. Hay clínica, ¿no?, de Omar Narváez. Hay clínica de boxeo hoy a las 8:30 en el Rocha. Y ¿cómo se llama? Y a las 6 de la tarde tenemos una charla con el campeón del mundo ahí en Arcángel Gin, que está en Los Sauces. Hoy no me acuerdo la numeración, que está en el pasaje que está al lado de Nomad. Ah, sí, claro, barrio Consejo Agrario. Barrio Consejo mismo, sí. Qué gran oportunidad, ¿no? Y qué gran año. Decime vos si estoy en lo correcto. Qué gran año para el boxeo en nuestra ciudad por la cantidad de actividad, por la vuelta de las veladas también, por el acercamiento de muchos jóvenes también a la disciplina. Veo que vos, sigo las redes sociales, tanto del gimnasio como algunos muchachos que van allí, y cada clase está llena de muchachos grandes hasta jovencitos, adolescentes. Sí, mirá, gracias a la Virgen. Esto es un laburo de muchos años. Bueno, mis amigos más de toda la vida me conocen. Es como que esto es un laburo de hormiga, de día a día, pero bueno, ahora último es como que es un boom, ¿viste? En el momento tiene que explotar. Y este año fue muy productivo para nosotros y para en general para el boxeo en Río Gallegos. Nosotros, bueno, hicimos un evento acá. Llegué 2 pibas nacional, en Botita Torre, de otro gimnasio, igual llegó un pibe nacional, que nos fue dentro de todo bastante bien. Bueno, empezó a levantar también las velas boxísticas de Can Gallegos. Y es la idea de lo que se empezó a lograr este año, de que empecemos, que siempre me preocupaba lo mismo. Yo decía, siempre nos invitan, gracias a Dios nos invitan siempre del interior de la provincia, pero somos la capital de Santa Cruz y no tenemos evento de boxeo. Y antes éramos auge en el Tito Wilson, el Rocha, de velás y velás de boxeo, y yo tienen que volver eso. Y a raíz de volver el boxeo, vos fíjate que contagiaba a todos los chicos de los barrios, y yo voy a decir siempre lo mismo, que un chico más en el gimnasio es un chico menos en la calle. Claramente. Pablo, ¿y a qué le atribuís que este año se haya acercado mucho más pibes al boxeo? Porque no solo de Fighter, ¿no? Hay otros gimnasios, los propios municipales, ¿no? Pero yo siempre enlazo, digamos, los fenómenos deportivos a algún tipo de fenómeno que se dé a nivel nacional. Por ejemplo, en alguna época había explotado el tenis, pero también teníamos una generación de tenistas que allá por los 2005, 2006, 2000, hasta 2010... que había muchos tenistas argentinos que representaban a nivel mundial, en otra época los campeones del mundo, ¿no? También a nivel boxístico, el Chino Maidana, el Tata Valdomir, pienso yo, entre tantísimos otros, generaban ese efecto de que veías la pelea y después el lunes querías arrancar a guantear en el gimnasio, pero en este caso no hay tantos referentes a nivel nacional peleando títulos mundiales. No, actualmente solamente tenemos al Pumita Martínez, claro, a nivel argentino, ¿no? Y después tenemos a, Castañer, pero Castañer está en Estados Unidos entrenando.
Mirá, yo pienso, ¿no? El boxeo siempre estuvo, o sea, imagínate, todavía ese boxeo, yo viajo mucho con el boxeo. Lo que faltaba para mí, acá lo que es gallego, era un contagio, era que alguien diga, che, mirá, se puede hacer boxeo de esta manera, con un poco más de show, un poco más de música, buenas peleas, atender al público, y por sobre todas las cosas, de que vuelva la familia a las veladas boxísticas, que venga el abuelo, el tío, el hijo. Antes en gallegos, las veladas boxísticas era la familia completa, eso se perdió, y en el tenis lo volvimos a recuperar. Entonces yo creo que si uno muestra que se puede, contagia al resto. Entonces está bueno porque eso a la vez genera competencia entre gimnasios, competencia de la buena, ¿no? De la buena manera, como te digo, deportivamente. Entonces calculo que por ahí va el camino. Así que bueno, hay que seguir marcando ese camino para mí, porque creo que es el camino. Imagínate que hoy tener a Omar Narváez, bicampeón del mundo, acá, yo no podía creer, imagínate que lo miraba por tele, por ahí fui a buscar al aeropuerto, tomando un café, charlando, yo no podía creer que tenía al frente uno de los campeones del mundo. Sí, además todas las defensas que tuvo, que fueron como 18, 28. Ah, yo me quedé en 18. 28 defensas tuvo. Una locura, Entonces, Sí, bicampeón, dos categorías, creo que mosca y mini mosca. Sí. No, es tremendo, por eso te digo, o sea, y hablar con él, y yo no podía creer, imagínate que yo no podía creer, y hoy a las 8:30 que hay una clínica gratuita para que los pibes de barrio o la gente grande que lo vio por tele y lo pueda ver en vivo, creo que es algo único, y eso hay que preparar, que mostrar a la gente que se puede hacer todas esas cosas. O sea, aparte, esta gente como Omar Narváez está predispuesta a colaborar por el boxeo. Entonces eso es fundamental. Y bueno, déjame aclarar, como siempre, que le agradezco igual, que obviamente que una parte grande del salto es gracias, bueno, a Gustavo Cabrera, que es un muchacho que me ayuda, a Gastón Alvarado, igual que me ayudó en el primer festival. Uno no puede olvidarse de la gente que lo ayuda, ¿no? Y sobre todo igual al intendente, que me daba una mano como para que esto vuelva a surgir, ¿no? O sea, alguien tiene que poner el puntapié inicial, y bueno, se está logrando de a poquito, gracias a Dios. Pablo, además el boxeo, ¿no? Como escuela de vida, como espacio de contención en tiempos como los que vivimos, ¿no? De crisis social, económica, que los pibes, como lo dijiste vos hace un rato, estén en el gimnasio y no estén en la calle, que además ustedes allí claramente no solo le enseñan a pegar las técnicas, sino a que justamente esto se practica dentro de un ring y no en la calle, no en la escuela, no en el club, y la contención que se le brinda, ¿no? A muchos de los pibes que necesitan, y hoy también a lo que le sumamos, ¿no? El sedentarismo propio de los más jóvenes, ¿no? Con el celular, con la compu, salir a hacer ejercicio, es todo un pack, ¿no? Que hace al buen momento también, imagino, ¿no? Sí. Por eso te digo, mira, siempre dije lo mismo, no hay chicos malos, sino chicos que no están bien acompañados, no hay chicos malos para mí. Yo en el gimnasio tengo chicos con problemas de adicciones, chicos con problemas de violencia familiar, siempre vi así lo mismo. Yo, hijo de sangre tengo 3, pero hijo de corazón tengo un montón, y amigos que me dio el boxeo miles. Entonces la familia es muy grande, ¿viste? Entonces el boxeo te enseña esas cosas, pequeñas cosas que hace que los chicos que van al gimnasio sientan que es una familia, se sienten contenidos. No sé, es muy mágico lo que pasa, ¿viste? Tenés que vivirlo, ¿no? Pero bueno, me gusta porque la mayoría de la gente que va al gimnasio, como Rodri, que está ahí, sienten esa buena vibra y se sienten parte de la casa, ¿viste? Entonces creo que ese contagio hace que los chicos prefieran estar en un gimnasio entrenando y no en la calle, porque se dan cuenta que su lugar es ahí, ¿viste? Y están por buen camino. Así que yo contento con todas esas cosas que están pasando, ¿no? Es un laburo, pero siempre voy a decir lo mismo. Cuando uno hace las cosas con pasión, no es un laburo, sino que es algo que uno le agrada hacerlo todos los días. Claro, y Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Rodrigo, ¿todo bien? ¿Cómo andás? Che, Rodri, debo todavía la info, aguantame hasta hoy porque ando a full. La info que me pediste para los boxeadores. Te estoy esperando, ¿eh? No, ya sé, pero ayer laburamos con Gustavito todo el día, con el RIT, terminamos como a las 12, ahora vinimos a ver acá a mi amigo Gustavo de Baño, uno de mis sponsors, mi gran amigo que siempre me acompaña en todo, y venimos con un par de cosas a verlo, y ahora tengo que volver a Rocha por el ring, después a la tarde tengo que buscar a Marrabé para allá a almorzar, y así ando, amigo querido, pero lo voy a hacer, no te preocupes. Ya lo sé. No, yo solamente te quería saludarte nomás, hablar 2 minutos con vos, que siempre me gusta hablar con vos.
Y me quería sumar un poquito a lo que decía Juli recién, ¿no? Lo que pasa dentro de la esquina de Perón y Río Coyle. Coyle, mirá, él no es de acá y sabe la calle. Yo vivo a la vuelta y no me la sé. Qué bárbaro. Esa esquina es mística, pero porque vos entrás ahí y te encontrás con un montón de gente que comparte un código, que es el código de la solidaridad. Entonces, el que llega nuevo, que por ahí tiene miedo, porque está grande, o porque nunca antes había hecho boxeo, o porque por el motivo que fuera, o porque no está en estado físico, no importa, es ayudado por los demás, por chicos de 10, 11 años, hasta gente de 40 años, que a veces te toca practicar con gente de diferentes edades, y todos tienen el código ese de la solidaridad, de decir, che, bueno, yo te voy a ayudar. Y esa forma de que vos proponés en tu escuela de boxeo es algo es muy especial, porque hace que todos tenemos un poquito de timidez cuando empezamos a hacer algo nuevo, ¿no? Sí. Y que nos sintamos cómodos y que formemos partes, y que además también vos que estás aprendiendo el día de mañana tenga la misma actitud con otro. Es espectacular. La escuela de boxeo de Pablo Cárcamo es fantástica. Yo te digo sinceramente, me sentí muy cómodo como en pocos lugares en la escuela de Fighter. No es publicidad, es lo que siento. Vos sabés que es así. Así que... No, unas palabras las tuyas, aparte de imaginarte lo que es la vida, porque vos te lesionaste y te fuiste a tomar unos mates y charlamos, y vos fíjate que mañana va a estar ahí sentado al lado mío transmitiendo las peleas. Entonces fíjate cómo te lleva una cosa a la otra, ¿no? Cómo se va la energía, como dije otra vez. La buena energía va sumando buena energía, te cuenta de esa cosa. Sí, es así esto, para mí es así, esto es dar y bueno, no esperar nada a cambio y viene solo, es así para mí. Sí, perdón, Pablo, que acá me decía Juli que no le conté, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Dónde lo van a transmitir? Mañana. Sí, mañana 30 de noviembre es justamente las 9 peleas que se desarrollarán. Quedan algunas entradas por lo que vi en el kiosco Malvinas Argentinas, ahí al lado del gimnasio, sobre Avenida Perón. Sí, y te cuento algo más. Son 9, o sea, 9 dice el flyer, pero son 9, son 13. Ahí va. Porque las fuimos sumando porque traemos... aparte, bueno, viene Omar Narváez, viene Isaías Acosta de San Julián, que salió 2 veces subcampeón y campeón de los torneos amateur nacional, es un amigo igual de la casa, amigo mío. Traemos gente de Telebu, que tenemos buenos boxeadores, tenemos gente de Truncado, gente de Chile, o sea, se fueron sumando cuando dije lo del evento, yo pensaba 9, pero me fueron llamando y bueno, dije, bueno, metamos una más, y cuando me di cuenta tenía 13 peleas. Qué bueno que no alcancen los espacios. Bueno, ¿y dónde lo van a transmitir? No sé dónde se retransmite, Pablo. Lo transmiten por Radio WOW, por la misma. Te vas a otro medio. Mirá vos lo que me vengo a enterar. No estabas diciendo nada porque te vas a otro medio, Rodrigo. No, pará. No. Yo lo que voy a hacer es presentar las peleas. No, necesito ir a ver este momento. ¿Vos vas a ser la voz del lugar, el presentador, el Bruce Buffer? Así es. Así que vamos a... No, me encantó, Brian, vamos, por favor. 13 peleas, va a estar buenísimo. Yo tengo ¿Te traje con moño? ¿Vas a ir? Estoy viendo ahí, a veces meto moño y a veces meto corbata. Mañana vamos a ver qué sale. Qué grande, Rodri. Sí, aparte imagínate que está Narváez, así que tiene que estar bien presentable. Por supuesto. Tengo una gana de conocer al campeón, de ver las peleas. Sé que mañana va a haber mucha acción ahí, así que voy a laburar, pero también voy como espectador porque me encanta. Te hago una consulta, ¿Nahuel Báez va a pelear? Nahuel Báez, sí, olvídate, Nahuel Báez es una de las promesas de gimnasio. Bueno, quiero contarle a la gente, porque no es azarosa esta pregunta que hago, porque él es hijo de Blanca Pardo, es un jovencito que se había ido a probar suerte en el fútbol, era arquero, si no recuerdo mal, y después pasó todo lo que pasó tristemente con su mamá, que falleció. Nosotros aquí en Nuevo Día la hemos tenido, hemos podido hablar con ella, la hemos conocido, era compañera de nuestros compañeros, de hecho, y tengo el conocimiento, digamos, por una cuestión de cercanía del pueblo, de que él ha sido acercado al deporte por Juanma, que es parte del gimnasio,
y lo ha acompañado, lo ha apuntalado y de alguna manera lo transformaron en lo que es hoy, que es un boxeador que tiene mucho potencial, por lo que me decía. Una promesa. No, una promesa, es una promesa en el boxeo nuestro local. Abuelito tiene dos peleas, no, 3 peleas, creo que las 3 ganadas, 17 años, así que, y tiene muy buen boxeo, muy buen estilo. Y después tengo otro chico, Edgar Fuente, que ya lo conocen ustedes, me parece que ese tiene 5 peleas, las 5 ganadas, tiene 17 años recién cumplido. Hay un montón de promesas, un semillero muy lindo en el gimnasio. Obviamente que esto es, bueno, Juanma es parte del equipo siempre de la escuela vieja mía. Y él dale la licencia para que pelee, dale la licencia. No, pero ese Juanma, mirá, Juanma que es buen boxeador, ¿eh? Lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que él no pelea en su categoría. Ese es el tema con él, no pelea en su categoría. Él tiene que pelear, preguntale, él está en 75, 69 kilos, preguntale en qué categoría hizo una exhibición otra vez. Fue a Chile, ¿no? Picando. Bueno, se lo voy a preguntar, porque me dice que me dijo que es por una cuestión de edad, no de peso. No, la edad tiene mucho que ver, pero él puede pelear en senior, en Chile, en 75 kilos, 69. Pero tiene mucha técnica, no se anima. Tiene un nivel técnico muy interesante. Sí, es buen boxeador, aparte tengo que defenderlo, sí, en mi escuela, así que está muy bien. Habla bien de vos, que no lo estás quemando acá al aire. No, puedo quemar, Jomita. No, aparte es un tipazo, un tipo con muchos códigos, muy leal, como en el gimnasio, y aparte él es de una persona de mucha confianza para mí, porque él me ayuda con todos los pibes, Franquito Meneses, los más viejos, Chucky Zúñiga, viejo el sentido, estamos hablando de tema de antigüedad del gimnasio, claro, no de edad, pues son jóvenes, pero son gente que yo me apoyo mucho en ellos porque siempre digo lo mismo, 2 ojos no pueden, 2 ojos no van a ver mejor que 6, 8 o 10 ojos, entonces en el gimnasio, como tengo mucho boxeador competitivo, gracias a Dios, no es un trabajo mío solamente, yo soy la cabeza, pero en realidad atrás hay gente que me ayuda de corazón, digamos, por amor al boxeo, porque como Rodri recién lo dijo, se siente cómodo en el gimnasio y le gustaría dar una mano en estas cosas, en esta otra. Entonces se va formando algo muy lindo, un equipo muy lindo, humano, ¿viste? Profesional igual, pero más que todo humano. Así, por eso digo, este trabajo que venimos haciendo no es solamente mío, sino hay mucha gente detrás mío. Yo soy la cabeza nomás que va adelante, nomás. El cara rota. Pablo, te felicitamos por el trabajo que haces día a día ahí en el gimnasio, en largas jornadas, además sumándote este tipo de desafíos que imagino que le suman mucho más estrés y mucho más vértigo al día a día, pero que también le dan sentido a ese trabajo de todos los días, poder ver a tus pibes y a otros subirse a un ring, pelear, algunos por primera vez, algunos ir haciendo una carrera. Y fomentando el deporte sobre todo, así que te felicitamos, esperamos que la jornada de mañana sea espectacular, que esté lleno y obviamente que contás con este espacio siempre para difundir lo que sea. En cualquier momento te lo vamos a mandar a Rodri entero físicamente para que se ponga a entrenar. Listo, no, le agradezco a usted, chicos, porque siempre me dan una buena vibra, una buena onda tremenda, me dan espacio en su radio. Es re lindo hablar de esto con gente tan buena, así que el agradecido soy yo en esto, así que le mando un abrazo grande. Y bueno, lo espero mañana ahí en el Rocha a disfrutar un buen boxeo, una buena velada y en familia, y bueno, con el campeón del mundo. Omar Narváez va a estar en Río Gallegos mañana, Copa Ciudad de Boxeo, desarrollada por el team de Fighter, y tendrán como espectáculo principal no solo que va a estar Omar Narváez allí, sino que va a estar Rodrigo en el centro del escenario presentando. Yo quiero que hagamos una de práctica, por favor. A ver, ¿cómo presentarías cualquiera de las peleas? O si querés inventar 2 luchadores ficticios. ¿Ya lo estuviste practicando? No, tengo un peleador que me acuerdo, un kickboxer que presenté chileno, que le decían... La cuestión es así, mientras más rutilante es el apodo, muy probablemente más queso sea el... Es muy importante el apodo, muy importante el apodo. ¿Sí? Pero si le ponen el exterminador, vos decís, no le pega a nadie. No, pero hay apodos que son, por ejemplo, me acuerdo un chileno que le decían el alacrán. Mirá. El apellido era Vargas. Y suena fuerte. Y había que pensar, viste, que previamente cómo lo vas a presentar, a ver de qué manera podés asociar el apodo
a una cualidad, bueno, en este caso boxística o el kickboxer. Pica, en el caso, el alacrán pica, ¿no? En el caso de él yo le decía que tenía el aguijón venenoso. Mirá. El aguijón venenoso del alacrán Vargas. Ah, y bueno, mira, la gente se... no una ¿Y vez. cómo es ahí? Vos decís nombre, apodo, apellido, categoría, peso, edad, Sí. origen. Sí, algún dato por ahí que se siente identificado para que se sienta motivado al momento de salir, y va derechito a ¿sabes lo que trato de hacer, Pablo? Te contaba Pablo también, le trato de mirarlo a los ojos. Para ver si podemos Se ve el miedo en los ojos del muchacho. Conectar. Lo prendía a fuego. Conectar con la mirada, es muy Sí. importante porque viste como conectar con la mirada en la presentación y ve que el tipo se mete en el papel de que va a entrar y se va a matar a trompada con el que está del otro lado, te hace sentir la adrenalina a vos que lo estás presentando también. O sea, Sí. se contagia eso. Claro, Se y aparte contagia. imagino que se debe retroalimentar porque si el tipo está medio nervioso o algo y te ve que vos le estás metiendo énfasis y te escucha, se contagia y se mete y eso mismo percibís vos y se van retroalimentando. Mañana va a haber 13 presentaciones, mirá, esa es la palabra. ¿Gimnasio? Gimnasio Rocha. Gimnasio Rocha, o una de las cunas del boxeo, junto con el Tito Wilson, probablemente los dos escenarios más significativos. Le podemos del boxeo preguntar local. a Juli si se puede, a Pablo, ¿se puede seguir comprando entradas, Pablo, no? Todavía a tu Pues creo que alias. ya no está. Sí, Ah, sí, ¿ya sí. está? Ah, Quedan estaba ahí, entradas, mirá. Estaba escuchando Quedan ahí. entradas en puerta. Mañana vamos a. No sé si quedarán muchas, pero quedan todavía porque lo bueno del Rocha es que es más grande la capacidad que el tenis, entonces podemos meter un poquito más de gente, ¿viste? Entonces quedan entradas todavía. Así que los invito mañana a las 8 de la noche, arranca todo, a las 8. Hermoso. Pablo, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo. Abrazo grande para ustedes, muchachos, gracias por el espacio de siempre. Y bueno, Rodri, te espero mañana con todo. Después te paso la tarea, Dale, abrazo grande, Pablo. Claro. Dale, amigo, abrazo grande. Chao, profe, nos Te vemos. tiene que pasar los datos de los muchachos, ¿no? Para que vos vayas armando el speech. Claro, si yo no ahí te voy a- suben al ring medio crudo ahí. Este se llama Carlito, este se llama... Sí, pero esto está bien El armado. tema está en no equivocarse también, ¿viste? Porque a veces pasa, como son tantas peleas, ¿viste? Por ahí Claro. presentás a No uno. confundir el orden de la pelea, ¿no? Capaz que estás presentando una pelea que no es... Bueno, pero eso se va viendo en Y para el pibe es importante saber que vos lo conocés también. Claro, sentirse identificado, reconocido. sí, sí. Que sepan que sos hincha de Boca, o que sos de tal barrio. Qué difícil debe ser subirse a un ring, loco, porque tenés un gimnasio lleno que en muchos casos hay veces que obviamente tiene uno de los dos retadores predilectos, ¿no? Porque si es local, si vos vas a pelear a otra ciudad, o en este caso la gente de The Fighter va a ir a bancar a sus boxeadores. Pero qué difícil lidiar porque todos los ojos están sobre vos y sobre el otro. Y ahí se ve la verdad. No es como el automovilismo que ahora estoy mirando que le puede echar la culpa que no anduvo el embrague, que los frenos, que la cubierta, que acá se ve Sí. explícitamente si vas al frente, si no, si te equivocaste. Están mirando. Hay peleadores que tienen la mirada fría y mirada de túnel, desde que salen del vestuario hasta que se meten arriba del ring. Están mirando un punto fijo. Están con punto fijo, concentrados, y ni hablar de lo que pasa cuando el público se empieza a levantar, cuando se arrinconan contra las cuerdas, que le empieza a dar, que el público empieza a gritar, se levantan todos. Uy, sí. Es una cosa, mira, se me pone la piel de pollo. ¿Y por hace no cuánto decirle que haces así. boxeo vos? No, yo empecé este año. Hace poquito. ¿Y tenés un boxeo? ¿Y mirás boxeo? ¿Tenés alguno predilecto? Ahora estoy viendo bastante. Top 3. Miro muchos videos. Top 3 de boxeadores. No tengo un top 3. Bueno, me gusta mucho el Canelo, obviamente, ¿no? Y no lo del Canelo del El Canelo de acá, sino no, del el de Canelo Barrio Verano. Álvarez. Ajá. Una bestia. El Sí, Canelo sí. es una cosa. Se lo subestimaba en algún momento, pero el tipo a fuerza de knockout finalmente ratificó que era picante de verdad. Imbatible, es imbatible. Bueno, Omar Narváez. Omar Narváez es una bestia. También, una locura. 28, yo me quedé. 28 defensas. Hombre de Trelew. 1,60 m mide. Sí. Es una bestia. Pero una locura. Cuna de boxeadores, Argentina, y Río Gallegos también vuelve a hacerlo. Nos vamos a una pausa, son las 11. Nos vamos a un móvil con Cari Taverne, perdón. Gracias, Brian. Nos vamos a citar a nuestra compañera que anda recorriendo nuestra querida Río Gallegos. Y nos trae el informe climatológico para el fin de semana para Santa Cruz y particularmente nuestra Río Gallegos, de la voz de Nelly Buenchú.
En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Nuevamente estamos en contacto con ustedes. Les dijimos 5 minutos más o menos, volvemos a retomar, pero lo hacemos con nuestra amiga Nelly Wenchur y con ella estamos. ¿Cómo te va, Nelly? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, Cari. Bienvenidos. Muchas gracias. Veníamos recién dando una vuelta por la autovía, mostrándole a la gente ya que estaba bastante cargadito de nubes el cielo y que nos parecía que empezó a incrementarse paulatinamente la intensidad del viento, teniendo en cuenta también este alerta. Así que veníamos para que nos cuentes cómo vamos a terminar este viernes con el tiempo y qué pinta para el fin de semana. Bueno, cómo no. Bueno, te cuento que la alerta que vos estás nombrando es una alerta amarilla, ¿no? Por el viento. Sí. Es en el bordecito, bien bordecito de la provincia de Santa Cruz. O sea, alrededor nuestro, ese bordecito. Es de ahí hacia el sur, para que veas, porque es muy específico, que es desde nuestra ciudad hacia el sur, o sea, hacia la zona de Tierra del Fuego. Vamos a estar entonces con vientos intensos hoy del sector oeste, con una máxima alrededor de 16 grados, con bastante nubosidad pasando, muy inestable, algún chaparroncito también. Sí, pero bueno, principalmente te aclaro que era esto para nuestra ciudad, porque bueno, el resto de la provincia está con muy lindas condiciones. Bueno. Nosotros hoy vamos a tener el día más ventoso del fin de semana, a la tarde podríamos llegar a tocar los 90, los 100 kilómetros en la hora, esperemos que no, pero bueno, ese es el pronóstico, digamos, lo que nos indican los modelos, que hoy vamos a estar entonces con este viento del sector oeste. Mañana, sábado, vamos a tener una temperatura muy parecida, 16, 17 grados, por ahí un poquito más, también con menos nubosidad, a la mañana sobre todo despejado, después a la tarde algo de nubosidad variable, y el viento menos intensidad, moderado, ¿sí? Recién al final del día, a la tardecita, después 6, 7 de la tarde, comenzaría a aumentar, así que por ahí digamos que se podría disfrutar buena parte del sábado. Bien. En zona norte, el sábado van a tener condiciones con temperaturas muy agradables. Hoy estaba hablando con la gente de Puerto Deseado y pronosticándole 26, 27 grados para zona norte, Caleta, Cañadón también. 25, 26 grados, ¿sí? Para mañana sábado. O sea que mañana sábado tendremos un día bastante agradable en toda la provincia. Claro. El cambio va a venir mañana, al final de mañana sábado, vamos a empezar de sur a norte a modificar las condiciones. Es decir, nosotros comenzaríamos con viento, rota el viento al sur, ¿sí? Y vamos a estar por lo menos 2 días con viento sur, domingo y lunes. Ya sabemos que el viento sur es frío, ¿sí? Nos indica, el modelo está mostrando ahí que viene directamente del sector antártico, el viento, así que va a ser un viento helado. Obviamente nos va a marcar un descenso importante de la temperatura para el domingo. Claro. ¿Sí? Claro. Nosotros vamos a bajar de 16, 17 a 12, 13, ¿sí? Y en zona norte lo van a notar más todavía, Claro. van a bajar de 26 a 15, ¿sí? Ellos, digamos, lo van a sentir más el domingo. Claro, casi a la mitad. Claro, 10 grados de temperatura de un día para otro es un montón. Entonces, el domingo vamos a tener una jornada ideal para, consejo, un bizcochuelito con unos mate, porque va a estar muy frío, o sea, en realidad, ¿no? No es ventoso del sector sur, entonces frío e inestable. Inestable porque el aire frío es muy inestable. Te cuento a vos, a todos tus seguidores, que el domingo, por ejemplo, la mínima en Ushuaia va a ser 1 grado y tienen pronosticado nevadas, ¿sí? Entonces, más allá de que se den o no se den, eso está indicando que el aire que está entrando es muy frío. Nosotros tendríamos una mínima de 4 grados el domingo y a la tarde, bueno, por ahí llegamos a 13 grados, 14 grados, pero el viento sur muy frío. Muy frío y muy inestable, entonces compartimos acá todo el borde costero de la provincia. Toda la zona costera, domingo y lunes, con viento con componente sur, viento que provoca baja sensación térmica y también acompañado de algunos chaparrones que no se descarta que en algunos sectores de la provincia y en la madrugada puedan ser aguanieve. Bueno, ahí nos estás explicando y estamos entendiendo por qué la diferencia tan grande que veíamos hoy en la comparativa entre el sábado
y el domingo, Claro. por este frente que nos explicás y por este viento sur. Y Claro. vos fíjate que en la semana también tuvimos lindas temperaturas, un bajón y Sí. volvimos a mejorar. También tiene que ver con el tema del viento y de las masas de aire que van pasando. Esta que entra ahora es típica de invierno más que de ahora, ¿sí? Los centros de alta presión en esta época no llegan tan al sur, pero bueno, ahora sí vamos a tener uno con condiciones más de invierno y bueno, y por lo tanto nos va a mantener bastante inestable. A la inversa del sector cordillerano, que va a estar como más tranquilo, porque esto va a afectar principalmente al borde costero. La misma inestabilidad de la circulación que viene pues, sobre el mar, el viento, la masa húmeda, inestable, todo, va a perjudicar principalmente, o afectar, mejor dicho, todo lo que es la zona costera principalmente. Hacia el oeste, lo que van a sentir es el cambio de temperatura, por ahí algo inestable, pero no tan complicado, o sea, complicado como nosotros, que vamos a tener el viento, los chaparrones, todo junto. Perfecto. ¿Sí? Bueno, y esto se va a mantener, nos decías, hasta el lunes. Sí, el lunes. Recién, el martes ya vuelven a recuperarse las temperaturas, sí, sobre todo para zona norte, que van a tener el bajón más importante. Nosotros también, ahí de a poquito nos vamos a ir manteniendo en esos valores, pero recién el martes, cuando rote el viento al oeste, ahí vamos a tener como un cambio, pero domingo y lunes, con viento sur muy frío. Bueno, cuando el viento venga del oeste, volvemos a la normalidad, digamos. Claro, exactamente, sí. En nuestra normalidad. Porque, claro, hoy, por ejemplo, el viento fuerte que se espera para hoy es del oeste, Claro. siempre es del sector oeste, ¿no? Bien. Bueno, Nelly, el lunes entonces venimos a ver cómo va a seguir la semana. Dale, ¿sí? dale, sí. Muchísimas gracias, como siempre, que disfrutes el fin de semana. Buen descanso. Bueno, gracias a vos, Cari, por la visita, y bueno, será hasta el día lunes. Bueno, y gracias a ustedes, por supuesto, como siempre, por acompañar. Allí pasaba Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día. Nos vamos a escuchar un poquito de música y recibimos a Víctor Cárdenas, la voz de Caloventores, que una vez más visita Radio Nuevo Día para traernos lindas canciones. Pero vamos a escuchar otra linda canción. Mientras tanto, nada que ver, para establecer un contraste con lo que vendrá después. Música brasilera, Quinteto haciendo consejo de vida. Serginho no rebordo. Chega minha viola, Rafa. Chega Luan, chega Mike. Vamos junto. Desce de lado, desce baixo astral. Erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o teu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por te amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor, assim se virar a dor. Tem que lutar, tem que se abater, só se entregar a quem te merecer. Não sou tanto, nem perdendo, como o ditado diz. Eu vou ser, é pra te ver. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar. Não se abate não, só se entregar. Entregue a quem te mereça. Não sou tanto, nem perdendo, como o ditado diz. Eu vou ser pra te ver. Deixe de lado esse baixo astral. Erga a cabeça, enfrente o mal. Que a gente assim, tal para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Já sofri por te amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra quê se lamentar se sua vida pode encontrar quem te ame com toda a força e a dor, assim se terá a dor. Tem que lutar, tem que não sou tão lutar, tem que lutar.
soltando, me metendo. O meu conselho é pra te ver feliz. O meu conselho é pra te ver feliz. Energia boa, hein? Tá gostando? Eu creo que en algún momento me voy a despertar. Es viernes. Pásalo con nosotros y el mejor rock legendo, música y noticias. Primavera 2024 con Temazos. Hello, I've waited here for you ever long. Tonight, I throw myself into out of the red, out of her head she sang. Come down and waste away with me, down with me. Slow how you wanted it to be. I'm over my head, out of her head she sang. And I wonder, when I sing along with you, if everything could ever feel this real forever. If anything could ever be this good. Gracias, Brian. Son las 12 menos 10, 11:50 de la mañana en este viernes, concluyendo la semana con un nuevo modo acústico y con una nueva presentación en los estudios de Radio Nuevo Día de Víctor Cárdenas, el líder, el frontman, la voz de Caló Ventores, que una vez más nos visita en la conclusión de un año que todavía no está terminado, porque de hecho van a estar formando parte del festival aniversario de nuestra ciudad, entre algunas presentaciones que quedan pendientes en lo que resta de este 2024. Bienvenido, Víctor, gracias como siempre. Llegaste temprano, te hicimos esperar, nos quedamos hablando de boxeo, pero te agradecemos por tu calidez siempre y por estar acá. Buen día, muchas gracias, chicos, ¿cómo están? Bien, por suerte, ¿vos? Bien, todo bien, todo bien. Ha pasado, y la última vez que nos visitaste era la víspera, la previa de la presentación y de toda la producción que desarrollaron con la banda en el Obispado. ¿Cómo fue esa experiencia? Hermosa, fue increíble. La verdad que disfrutamos un montón. Superamos un montón de temores, de miedos que teníamos. Que, bueno, todas las personas que encaran así un proyecto de esa magnitud, te aparecen ciertos temores. Y la verdad que estuvo hermoso, lo re disfrutamos. Cariño, el afecto de la gente fue increíble igual. Y nada, pasaron un montón de cosas. Todavía recordamos y siempre emerge una sonrisa cada vez que nos acordamos. Además, de todo lo que implica el llevar adelante una producción, sumaron más músicos en escena, que también es un desafío. Sí, tal cual. Estuvimos tocando con los chicos de La Corda, que ellos son un cuarteto de cuerdas acá de Río Gallegos. Bueno, que suelen tocar en eventos y también en cumpleaños, en casamientos, y son muy buenos, son 4 músicos espectaculares acá de la ciudad, profes de música, y después nos acompañó en el teclado, como lo hace siempre, Maxi Olavarría, que ya es
como un integrante más de la banda. El famoso quinto beat, Sí, quinto sí, caloventor. sí. Así que sí, estuvo muy bueno. Y después de eso, después de, digamos, un subidón tan grande, un momento tan alto en el año, lo que resta tiene que ser también un desafío que convoque, que motive. ¿Qué les queda por delante? Decía yo que se van a presentar en la rural, allí en el patio patagónico, en el marco del Festival 139 de nuestra ciudad. También tendrá una presentación en Yatel, me decías. Sí, así es. Bueno, vamos a estar el viernes 13 tocando ahí en la rural para el aniversario de la ciudad. Y después vamos a tener una fecha el 20 de diciembre, que va a ser en Yatel, una fecha muy tranqui, modo acústico o semiacústico, como solemos hacer ahí en Yatel. Y el 21, eso es un viernes, al día siguiente, el 21, vamos a cerrar el año con la banda y amigos. Vamos a hacer una fecha en La Zorra que se llama Caloventores y Amigos. Y bueno, va a ser similar a lo que ocurrió el año pasado, que hicimos una Beatles Fest, solo que este año le vamos a dar una vueltita de tuerca y van a subir bandas enteras a tocar e interpretar temas de los Beatles de acuerdo al estilo que ellos hagan. ¿Sí? Qué bueno. Por ejemplo, no quiero mencionar ninguno porque todavía quedan algunos por confirmar. La Furia Cuartetera. Pero puede ser. Sí, ¿sí? sí. Hay cosas que van a... Fuera de lo convencional. Fuera de lo común, de lo convencional y bueno, que pueden llegar a llamar la atención, sí. Mirá vos, ¿y esto por qué, digamos, apretar el acelerador en esta última recta es para no extrañarse tanto en el verano? ¿Cómo es? Y bueno, después del teatro nos tomamos un break porque Mati, nuestro guitarrista, fue papá, así que nos tomamos una pausa y la verdad que terminamos bastante agotados después de toda la organización y todo lo que fue el evento del hospital. Casi terminamos en el hospital, sí, del obispado. Así que nos tomamos un descanso y bueno, retomamos ahora hace un tiempo con nuevas fechas. Quizás salga alguna fecha ahí entre medio de semana, no sabemos, vamos a ver. Estamos viendo la posibilidad de hacer algún show sorpresa, así al aire libre, alguno de estos días así soleados que nos está regalando. ¿Alguien tiene una terraza? Necesitamos una terraza, no puede ser. Pero no, porque es la premonición en los Beatles, el recital en la terraza fue el último, ¿no? Fue el último. No, entonces no, fue una terraza, por favor, no. Un patio. Guarden sus terrazas. Fue el último, pero es relativo, es como que se generó todo una magia alrededor de eso, porque ellos en realidad después siguieron tocando. Ringo tocó en discos de Lennon, George tocó en discos de Lennon, se cruzaron para tocar, Ringo también hizo colaboraciones en los discos de Paul. Es como que después se siguieron viendo. Los únicos que no se volvieron a ver fueron Paul y John, ya no se bancaban más. Pero después el resto... El resto tenía... Sí, ¿Fuiste a ver a Paul McCartney este año? Sí, estuve ahí. Menos mal que me dijiste que sí. Casi primera fila. ¿En serio? Sí, de muy cerca lo vimos y la verdad que fue alucinante. Increíble ese hombre con los años que tiene, ¿no? Sí. La música, por algo la gente elige ser música, porque viste que hay muchos músicos eternos, Mick Jagger, qué sé yo, Paul McCartney que tocó en Buenos Aires, en Córdoba también, y brindó shows de más de 2 horas. De más de 2 horas, impresionante el power, la energía. La voz impecable, toda una calidad tremenda. Y bueno, y esta vez fue la tercera vez que lo vemos a Paul, pero tuvimos la suerte de estar bien adelante, así que disfrutamos un montón, fue súper emotivo. Hubieron partes que lagrimeamos como locos. Perdón, ¿fue toda la banda junta? No, fui con mi señora. Sí. Okay. Sí. Y después fue Bati, el bajista, pero nosotros fuimos el sábado y él fue el día domingo. Y también fue Maxi. Maxi fue su primer recital. ¿Verdad? Sí, estaba flasheado, mal. Qué bueno. Además, imagino que este tipo de eventos, más allá de lo que significa Paul McCartney, ¿no? Como
quizá el bastión de continuidad y de persistencia de los Beatles y también su carrera, ¿no? Porque después tuvo toda una carrera, sigue alimentando esto, ¿no? Lo que hizo que vos hicieras esta banda o que vos convocaras al resto de los muchachos y hagan estos temas y hagan estas fechas y se sigan juntando a tocar. Sí, es una inspiración. Y bueno, tanto Paul como el resto de los Beatles, juntos y separados, ¿no? Hoy a la mañana me levanté, por ejemplo, y me puse a escuchar a Harrison. Porque hoy justamente una fecha, hoy un día como hoy fallecía. Sí. Ah, mirá, no lo sabía. Sí, nosotros de hecho hace un rato escuchamos My Sweet Lord justamente por mirá eso. Qué loco, no lo sabía. Y hoy me levanté con ganas de escuchar a George Harrison. No lo sabía, mirá. Me sorprendiste. Y nada, y ahora hace poco salió una reedición de un disco de él, Living in the Material World, que está buenísimo. Y bueno, y ese disco yo digo disco, pero el álbum trae un montón de extras, ¿no? De grabaciones extras, así que no habíamos escuchado los fans antes, por ejemplo. Así que, mirá vos, no sabía eso. Mirá, una señal más, sí, seguramente. Mirá. ¿Qué tenés para compartirnos hoy? Mirá, pero ahora que me dijiste esto, vamos a cambiar cambié los planes. Sí, vamos a hacer una de George para conmemorarlo. Que además también una carrera solista hermosa, experimental por momentos, igual con un viaje místico en el medio, sí, ¿no? Increíble. Todos ellos, increíble la carrera solista que hicieron. Y nada, súper afinados. Vos lo escuchás, las voces, esas grabaciones así hechas que está él, el micrófono, y no podés, es increíble. La afinación que manejaban en la voz es increíble. Toda la técnica, que ellos lo hacían de una manera innata, ¿no? Pero claro, era autodidacta todo lo que iban, no es que tenían maestros. Todo después la producción de todo eso, de los discos, magnifica todo eso, pero eran talentosísimos. Y aparte a todo eso, ¿le suma un extra el sonido de lo analógico para vos? Sí, totalmente. Ellos siguieron grabando con cinta, después hicieron sus estudios en sus casas, compraron unas casas en el campo. El primer disco de Paul está todo hecho por él, básicamente. Todos los instrumentos grabados por él y todo producido por él. Ellos fueron los primeros que hicieron lo que hoy se llama el home studio, ¿no? Claro. Y bueno, tienen unas grabaciones increíbles. Por ahí las de George, a mi gusto, están como súper producidas. Tendrían que haberlas dejado por ahí un poquito más minimalistas, como las de Paul o las de John. Igual, el primer disco de John es súper minimalista, está buenísimo. Y las de George tienen muchas cosas para mi gusto, ¿no? Tienen muchos sonidos. Están muy cargados, ¿no? Sí. Muy cargados. Pero las canciones son hermosas. Donde las escuchás así, en esas versiones nuevas que han salido, con guitarra solo y su voz, y están buenísimas las canciones. Entonces nos vas a deleitar con algo de... Vamos a hacer una de George, dale. You see the love that's sleeping while my guitar gently weeps. I look at the floor and I see it needs sweeping. Still my guitar gently weeps.
gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. Look at you all, see the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. I look at you all, still my guitar gently weeps. You all see the love there that's sleeping, while my guitar gently weeps. Muchas increíble, increíble. Para George. George Harrison se personificó en este mundo mediante Víctor Cárdenas, que acaba de regalarnos una versión increíble de museo, Me mataste con ese dato, la verdad que... Hoy nosotros leemos las efemérides todos los días y parte de las efemérides justamente era esto. Lo filmabas y... No, me queda el registro para mandarla a mi viejo, porque mi viejo es fanático de los Beatles. Uy, mirá, ¿cómo se llama tu viejo? Claudio se llama. Claudio, un saludo para tu viejo. Y vos sabés que me te escuchaba y me acordaba de eso, me acordaba de mi papá, y me acordaba de la primera etapa del disco de los Beatles que vi, que fue Let It Be, ¿no? Sí. Que fueron las 4 caras y bueno, nada, así que le voy a mandar el mensaje. La última etapa, Let It Be. Sí, sí, ya. Qué bueno, me encantó. Le mandamos un saludo a Manu Silva que dice buen día, saludos para todos y abrazo grande al Colo, aguante Caloventores. Manu, el hombre de las 1000 bandas. Y de la armónica. De la armónica, sobre todo. Él recientemente versionando Los Piojos. Sí, uno de los primeros armoniqueros acá en la ciudad, aparte. La verdad que el aporte musical que ha hecho Manu es increíble y hay que valorarlo mucho porque desde muy chico Manu está tocando la armónica y está tocando en bandas y formando parte de bandas y siempre con una calidad y una onda espectacular. Y además por momentos también devenido en comunicador de la música local. También, sí, tiene su programa ahora y ayuda un montón. La verdad que su aporte es hermoso y hay que valorarlo un montón. Así, un gran abrazo para Manu. También un compañero del cole, sale con nosotros. Mirá vos, sí, mirá vos. Sí. ¿No salió uno bueno, che? Todos músicos. Nos visita Víctor Cárdenas, si recién te sumás al aire de la radio, la voz de Caloventores, banda de nuestra ciudad, que todavía, a pesar de que vos del otro lado ya estás relajándote, pensando en los últimos días de trabajo, de escuela, etcétera, los muchachos están
cargando la agenda de compromisos porque quieren seguir presentándose. Y sí, cuando hay que festejar en este espíritu festivo de fin de año, que los días son más largos, están más lindos, imagino que invita a estar en un patio, en una vereda, con una guitarra, inicialmente con una guitarra, si pueden estar los demás instrumentos, versionando, ¿no? A los Beatles y haciendo la música que a ustedes les gusta. Me gusta mucho tu guitarra. ¿Esta no la habías traído? Sí. No sé si la había traído, no sé. ¿Tenés otra? Esta estuvo averiada un tiempo, se me cayó. Sí, se mira, me acá le quedó una secuela igual. Se me decapitó, sí, y la mandé a... Una muy bonita Olivier, guitarra en tonos hay rojos. en Caleta Olivia, muy bueno. Y me la arregló, le salvó la vida. La verdad que me daba... ¿Qué es Epiphone? Sí, es una Epiphone modelo Hummingbird. Es una guitarra que es más rolinga que Beatle, Mirá. pero tiene un sonido, es mucho más grande el sonido que Sí, tiene. de hecho estabas tocando recién y se escuchaba Sí, potente sí. las cuerdas metálicas. ¿Compromiso fuera de Gallegos por el momento, no? No, por ahora nada, por ahora nada. Como te dije antes, Mati fue papá, así que está en todo ese proceso y